Buenas noches, mi nombre es María Mónica Ortiz Torres y el día de hoy hablaremos de anatomía del aparato reproductor, algunos aspectos a resaltar. También utilizaremos uno o dos casos de relevancia clínica para que sea más fácil recordar estos temas. A lo largo de la charla utilizaré el puntero para poder señalar las estructuras y que de esta forma sea más claro. Las siguientes son las referencias que utilicé, principalmente el libro de Anatomía Clínica de la PRO y el libro de Anatomía Humana de la Target, junto con otros libros y artículos que revisaremos más adelante. La charla será desarrollada de esta forma. Primero hablaremos de generalidades sobre cómo está constituido el sistema reproductor y luego empezaremos con los ovarios como la glándula sexual femenina que aloja los ovocitos, las trompas de falopio siendo el sistema ductal entre el ovario y la cavidad uterina, el útero como el órgano muscular y hueco que aloja el feto, la vagina como el tubo fibromuscular entre el cervix y el vestíbulo y finalmente hablaremos de los órganos externos siendo la vulva y el periné como agentes de sostén y protección. Entonces demos inicio sobre cómo está constituido el sistema reproductor femenino. Es importante que aquí hablaremos de dos tipos de órganos, los órganos externos y los órganos internos. Los órganos externos son el periné o suelo pélvico, la vulva, las glándulas asociadas y el tejido eréctil. En esta imagen de la derecha vemos principalmente la vulva que se extiende desde la sínfisis del pubis hasta el ano. Son todas esas estructuras que estamos viendo aquí, pero ya veremos esto con mayor detalle. Y el perine no se puede ver en detalle en esta imagen, pero como les digo, lo veremos más adelante. Y los órganos internos, estos se ubican en el interior de la cavidad pélvica y son cuatro: los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Estas estructuras van a formar un cuerpo glandular, que serán los ovarios, y un sistema ductal, que serán las tres estructuras restantes. Respecto al sistema ductal, tenemos que las trompas son un conducto simple que va a recoger el ovocito de la superficie ovárica y lo conducirá al útero. El útero será el encargado de cuidar y alimentar al óvulo fecundado y va a facilitar la expulsión del feto. Y finalmente la vagina, además de ser un órgano de copulación, va a abrir paso para que la placenta y el feto sean expulsados durante el parto. Así que demos inicio a las estructuras internas, empezando por los ovarios como la glándula sexual femenina que aloja los ovocitos. El ovario es una estructura par que va a funcionar como una glándula sexual femenina. Se va a encargar de secretar las hormonas responsables de las características femeninas y, como ya lo dijimos, va a alojar los ovocitos. En una mujer joven, este va a tener una forma glandular ovalada, como vemos aquí, que va a tener un color rosado y blanco y va a tener una estructura áspera y rugosa. Aquí es importante recordar que antes de la pubertad la superficie es lisa y homogénea, pero con la edad y repetidas ovulaciones se va a convertir en una estructura que va a ser áspera y rugosa. Este va a medir entre 2.5 y 4.5 centímetros de largo, 1.5 a 2 centímetros de alto y de ancho tendremos que va a medir entre 0.5 y 1.5 centímetros. Además va a tener dos caras, una cara medial, que sería esta porción, una cara lateral de este lado. La cara lateral estará apoyada sobre la pared lateral de la pelvis y la cara medial hacia el interior de la pelvis. También tendremos dos extremos, un extremo tubárico que se va a relacionar con el infundíbulo de la trompa y un extremo uterino que va a estar más cerca del útero. Y tendremos finalmente dos bordes, un borde libre, que es el que vemos acá, y un borde mesovárico que va a estar acá. Esto es importante saberlo porque nos va a permitir entender cómo se van a relacionar los ovarios y cómo van a estar fijos en el espacio en el que deben estar. Estos están ubicados en la pelvis menor, en la fosa ovárica. Van a estar sobre la pared de la pelvis menor, como ya lo dijimos, en una dirección que va a ser oblicua de lateral a medial, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Lo que vemos aquí es la cavidad peritoneal pelviana desde una vista superior. ¿Y cómo está constituida o qué conforma la fosa ovárica? Tendremos por superior los vasos ilíacos externos, inferior los vasos umbilicales que en esta imagen no se pueden ver, por posterior tendremos los vasos ilíacos internos y el uréter, y por anterior tendremos la inserción del ligamento ancha, la inserción parietal. Aquí es importante recalcar que el uréter se encuentra debajo de la arteria uterina.
Se dice que el agua siempre va bajo el puente y es una forma fácil de recordar que el uréter siempre va a estar por debajo de la arteria uterina, lo que va a ser útil en procesos quirúrgicos. En mujeres que son multíparas, el ovario se va a mover hacia posterior y pues no tendremos estas mismas relaciones de la fosa ovárica, sino que hablaremos de la fosa infraovárica o la fosa de Claudius. Esta va a estar limitada por el uréter y los vasos uterinos superiormente. Posteriormedialmente tendremos el borde del sacro y el músculo piriforme inferiormente. Entonces tenemos que hacia el lateral estará la pelvis menor en cuanto a las relaciones. Medial tendremos a la trompa y al mesosalpinx. Anterior estará el ilio ovárico, posterior los vasos ilíacos internos. Superior tenemos el estrecho pélvico superior, los vasos ilíacos y el colon sigmoide y el apéndice, dependiendo de qué ovario nos referimos, si es izquierdo o derecho. Y hacia inferior tendremos los vasos umbilicales. Entonces, ¿cómo están fijados los ovarios o estas estructuras en el lugar en el que deben estar? Tendremos 4 mecanismos que van a unir al ovario a la pared lateral de la pelvis y a los otros órganos genitales internos. Estos van a dar cierta movilidad para que durante el embarazo pueda ascender acompañando el útero. Y aunque son excelentes mecanismos de fijación, le van a dar cierta movilidad, como ya lo dije. Primero tendremos el ligamento suspensorio del ovario, que es este que vemos aquí. Este es el medio de fijación más importante, por eso tenemos una estrella en este lado, y este se va a originar a partir del pliegue gonadal superior, que se extiende de la extremidad tubárica, que estaría aquí posterior a la trompa, y se va a dirigir hasta la pared lateral de la pelvis. Luego tendremos el ligamento propio del ovario, que sería este, y este se va a extender desde la extremidad uterina del ovario hasta el útero. Este va a contener células de músculo liso y le va a dar cierta movilidad al ovario que es necesaria durante la ovulación. Antes de explicar los mesos, el mesovario y el mesosalpinx, hablaré del ligamento ancho que será útil para el resto de la charla. El ligamento ancho es una extensión del peritoneo que va a conectar ambas caras del útero con las paredes y el suelo de la pelvis. Una forma fácil de entenderlo o una forma fácil de imaginarlo es pensar que se tiene el brazo estirado hacia adelante y sobre este se va a poner una sábana. Entonces va a haber una porción de esta sábana que va a estar a cada lado del brazo, una porción que estará hacia la derecha y otra que va a estar hacia la izquierda. Eso es el ligamento ancho, es una extensión del peritoneo que tiene 2 capas. El mesosalpinx, que es esta porción de aquí, es la parte superior que va a estar en relación con las trompas, y el mesovario, aquí como vemos el ovario, va a estar más relacionado con los ovarios. Así, el mesovario es esta estructura que vemos aquí, va a corresponder a esta lámina peritoneal y es muy importante que va a estar interrumpida alrededor del hilio ovárico, por lo que el ovario es un órgano intraperitoneal no recubierto totalmente por peritoneo, y esta es la razón por la cual las hemorragias que se originan en el ovario se van a extender directamente hacia la cavidad peritoneal. Y finalmente tenemos el mesosalpinx. Este va a estar formado por peritoneo y se va a extender desde el borde mesovárico hasta el infundíbulo de la trompa del útero. Cuando hablamos de la vascularización, y esto va a ser muy parecido a lo largo de la charla, la irrigación arterial va a depender del suministro principal de las arterias ováricas que vienen de la aorta abdominal a nivel de L2, L3. En su trayecto va a emitir diferentes ramas como las ureterales, las tubáricas, las uterinas y las ováricas. Entonces tenemos que principalmente es de la arteria ovárica, que está en este punto, pero que también va a depender en menor proporción de la arteria uterina. Va a tener una rama ovárica y estas ramas se van a anastomosar y van a dar el flujo adecuado de sangre. En cuanto al drenaje venoso, va a depender de las venas ováricas que salen del ovario a través del hilio, y estas van a formar plexos que van a rodear las arterias ováricas. La porción medial va a drenar hacia la vena uterina y posteriormente la vena ilíaca externa, y la porción lateral hacia la vena ovárica. En cuanto a la inervación, esta va a depender del plexo ovárico, que está conformado por fibras de los plexos aórtico abdominal y renal, y estas son fibras que son vasomotoras pero también sensitivas, que van a transmitir el dolor del origen ovárico, que es lo que vemos a este nivel.
Como les dije, tendremos uno o dos casos de relevancia clínica. En este caso de los ovarios, primero hablaremos de la torsión ovárica. Esta es la torsión anexial, es decir, que va a haber una rotación sobre sí mismo de los ovarios que algunas veces puede comprometer la trompa uterina y que va a afectar la irrigación arterial e incluso puede producir isquemia. Esta tiene una rápida y súbita instauración y las manifestaciones clínicas pueden ser el dolor pélvico del lado correspondiente según el ovario que esté comprometido, náuseas y vómito que no siempre se suelen presentar, y algo que es muy importante al momento de la anamnesis es que días previos a la torsión se pueden presentar cólicos intermitentes de intensidad moderada. Es decir, que si el día de hoy, miércoles, yo presento una torsión ovárica, puede que desde el lunes de esta semana o la semana pasada yo estuviera presentando un dolor tipo cólico en esa región. También es muy importante recordar que esto va a indicar una anomalía ovárica. No es normal que en una mujer que no tiene ninguna alteración estructural o anatómica de los ovarios se presente una torsión ovárica. En el caso, por ejemplo, de los tumores benignos son los que suelen presentar una torsión ovárica, más no los tumores malignos. Y en segundo lugar tenemos el cáncer de ovario. Dada la complejidad en el origen embrionario, hay muchos tipos de este cáncer. Pueden ser derivados estromales, del epitelio superficial, de células germinales y en fin, hay más tipos. Pero lo importante aquí es que esto se puede diseminar al útero, a las trompas o a la cavidad peritoneal, dadas las relaciones que tiene. Esta es una enfermedad asintomática en sus etapas iniciales y en el 80% de los casos el diagnóstico se hace cuando el tumor ya está diseminado. Los síntomas más frecuentes pueden ser distensión abdominal, bien sea por la ascites o por la presencia de una masa tumoral, y también se pueden presentar síntomas gastrointestinales y urinarios por dilatación o por compresión de las demás estructuras. Además, solo el 5% de los tumores son diagnosticados por la palpación bimanual. Ahora continuaremos con las trompas de falopio, las cuales son una estructura tubular musculomembranosa que es bilateral, que va a conectar la región que está alrededor del ovario con el útero y se va a extender medialmente desde el ovario hasta el asta o cuerno uterino, que sería pues desde este espacio que está relacionado con el ovario hasta el útero. Cuando se relaciona con el útero, este se va a abrir espacio en la cavidad uterina a través del miometrio y el endometrio. Va a medir aproximadamente entre 10 a 12 centímetros, lo que les dije es un cilindro hueco. Va a tener un diámetro de 1 centímetro y tiene una dirección de lateral a medial y está tapizado por mucosa, perdón. Entonces va a tener primero una curva que rodea al ovario, luego una porción que es transversa y rectilínea hasta el útero y luego va a atravesar el útero. Y así podemos identificar los siguientes segmentos que revisaremos de medial a lateral. Primero tendremos la porción intramural, que es esta. Luego tendremos al istmo, que es la parte más estrecha. Continuaremos con la ampolla, que es la parte más larga. Y finalmente con el infundíbulo, que va a contener las fimbrias. Entonces la porción intramural, esta se va a abrir en la cavidad atravesando al miometrio por el orificio interno uterino de la trompa. Esta porción es intraparietal y pues va a estar alojada en el espesor de la pared uterina. Además va a ser oblicua y va a estar hacia abajo medialmente y va a tener un diámetro de 1 milímetro. Luego tendremos al istmo. Este es el tercio medio de la trompa y es la parte rectilínea y la porción menos móvil de la trompa. Esto va a medir entre 2 a 3 centímetros y se estrecha hasta 2 o 3.5 milímetros de diámetro y va a conectar el asta uterina y la trompa. Luego tendremos la ampolla, que esta va a ser lateral al istmo y es la parte más larga y ancha. Va a medir entre 7 a 8 centímetros y va a tener un diámetro de 8 a 9 milímetros. Esta está en dirección del útero y va a corresponder a la dilatación de la trompa, que va a estar interpuesta entre el infundíbulo y el istmo. Y finalmente el infundíbulo o la parte ovárica, esta es la parte más distal y lateral en forma de embudo que está orientada hacia abajo, hacia atrás y medialmente. Va a ser móvil.
Este va a tener en su extremo lateral las fimbrias, que son procesos digitiformes, que son proyecciones en forma de dedos. Estos van a ser llamados también como franjas en algunos libros, pueden aparecer como fimbrias o como franjas, y se van a extender desde el orificio abdominal de la trompa uterina hasta la ampolla. Estos van a flotar libremente en la cavidad peritoneal y este es el único ejemplo de comunicación entre una cavidad serosa, que sería el peritoneo, y mucosas. También se habla de la franja ovárica puntualmente. Esta franja va a ser la fimbria más larga y desarrollada que va a llegar a unirse con el ovario y se va a encontrar aplicada sobre un refuerzo fibroso que será el ligamento infundíbulo ovárico o el ligamento suspensorio del cual ya hablamos. Adicionalmente, la pared de la trompa uterina va a presentar tres capas de afuera hacia adentro que serán las siguientes. Son 4 capas. Primero será la serosa, que corresponde al peritoneo que recubre la trompa. Luego tendremos la subserosa, que está formada por tejido conectivo. La capa muscular, que está compuesta por una capa longitudinal interna y otra circular externa, que son en realidad responsables de la peristalsis en dirección al útero. Y finalmente la mucosa, que va a contener pliegues longitudinales, que son denominados los pliegues de la trompa uterina, y va a estar compuesta por un epitelio simple de células ciliadas y glandulares. Este es un cuadro que resume diferentes características y cómo sería observada hacer una sección de corte sobre estas estructuras. Tenemos que el infundíbulo va a contener las fimbrias y es la sección de mayor diámetro. La ampolla, esto es muy importante, es el sitio usual de fertilización. Y en cuanto al corte, podemos evidenciar pliegues de mucosa con una capa muscular gruesa y serosa. Respecto al istmo, vemos que la porción de la estructura de la trompa que tiene el diámetro más estrecho tiene menos mucosa y más múscula y serosa que la ampolla. Y la porción intramural es lo que está conectado con la pared interna del útero y va a ser similar en diámetro a la ampolla, pero con una abertura mucosa más pequeña y una capa muscular externa más gruesa. Respecto a dónde están ubicados las trompas, tenemos que hacia anterior, como vemos aquí, estará el ovario y lateral la fosa ovárica, que sería todo este espacio. También tenemos que la trompa pues, se relaciona con el mesosalpinx y en conjunto van a formar el alerón superior del ligamento ancho. Entonces, ¿cómo están fijas estas estructuras? Van a estar cubiertas por el ligamento ancho del útero, que va a ser una dependencia del peritoneo, como ya lo hablamos. Recordemos esta imagen que podemos ver en la esquina superior derecha. El mesosalpinx va a mantener la relación entre el ovario y la trompa, y también es muy importante que a pesar de que estas estructuras son muy buenas en la fijación, pues la trompa va a seguir siendo móvil, lo que es fundamental durante la gestación y que va a ir acompañando al útero a medida que va creciendo. Entonces aquí vemos el mesosalpinx y el ligamento ancho del útero. En cuanto a la irrigación o la vascularización, vemos que las trompas están irrigadas por las ramas tubáricas que provienen de la porción lateral de la trompa. Aquí tenemos que estas pueden venir de la arteria ovárica o de la rama tubárica de la arteria uterina. Estas pues se van a ramificar y van a formar el arco arterial tubárico, del cual van a provenir las arteriolas espirales, que son muy importantes en diferentes procesos fisiopatológicos de la mujer, como ya hemos visto en otras charlas. En cuanto al drenaje venoso, este se va a realizar a partir del plexo a nivel del mesosalpinx, que drena en dirección medial a la vena uterina y hacia lateral a la vena ovárica del lado correspondiente. Y respecto a la inervación, vemos que recibe inervación simpática a nivel de L1 y L2 a través del plexo uterovaginal, como vemos aquí, pues que está conformado por el plexo uterino y el plexo vaginal, que provienen del plexo hipogástrico inferior. Y en cuanto a la inervación parasimpática que se da a nivel de S2 y S4, va a estar dada a través de los nervios esplácnicos de la pelvis, como vemos acá. En cuanto a la relevancia clínica, tenemos un elemento que es muy importante, que es el embarazo ectópico tubárico.
Este se va a producir cuando el óvulo que es fecundado se implanta fuera del endometrio del útero. Es algo muy frecuente que se presenta en la ampolla tuárica en el 93% de los casos. Y las principales manifestaciones son dolor abdominal tipo cólico en la fosa ilíaca correspondiente, pues sabiendo bien cuál sea la trompa que está comprometida, una hemorragia menstrual irregular y una masa anexial. Esto se puede ver en menos del 20% de los casos. Es muy importante que si el embarazo ectópico tubárico llega a causar la ruptura tubárica, o sea, de la trompa, se va a producir o se puede producir el síndrome de hemorragia cataclísmica de Barnes. Este es un síndrome en el cual se establecen bruscamente los signos y síntomas del shock. Y en segundo lugar tenemos la permeabilidad y el bloqueo de las trompas. Esto se relaciona un poco más como a la fisiología o cómo funcionan las trompas. Los mecanismos de defensa que tiene el aparato reproductor femenino son muy eficaces, eh, y pues se deben encargar de cubrir todos los espacios o todas las zonas en las cuales el aparato reproductor va a estar en contacto. Y uno de esos mecanismos es la producción de tapón mucoso para evitar infecciones. Este lo que va a hacer es que va a bloquear la comunicación externa del útero, entonces va a impedir, el paso de microorganismos provenientes de las trompas y el exterior, y de esta forma va a evitar una peritonitis primaria. Aunque evita este paso, no va a impedir el paso de los espermatozoides. Y esto se puede evaluar de forma clínica con una inyección de aire o contraste radiopaco en el interior del útero. Esto se llama una histerosalpingografía. Y pues con eso se puede ver que si fluye hacia el aire hacia la cavidad peritoneal o pues el contraste, podemos ver si está siendo permeable o pues tiene el bloqueo del tapón mucoso. Ahora continuaremos con el útero, el cual es una estructura muy importante, y vemos que es el órgano muscular y hueco que va a alojar el feto. En una mujer no embarazada, pues como ya dijimos, es un órgano hueco, muscular de paredes que son gruesas y que va a estar invertido en una forma de pera. También se dice que tiene una forma de un cono aplanado que va a estar invertida. Va a tener aquí una base superior y un vértice inferior que va a apuntar de cierta forma hacia la vagina. Este va a medir 6.5 a 7.5 centímetros de largo, 4.5 a 5.5 centímetros de ancho, y va a tener un espesor de 2.5 a 3 centímetros. Estas relaciones evidentemente se van a perder durante el embarazo. Además, pues va a tener una cavidad interna, que es este espacio de acá, que va a estar tapizado por mucosa, y pues va a ser el espacio donde se va a alojar el feto durante la gestación, y va a tener 4 partes que aquí vamos a ver. El fondo uterino, que es la parte superior, el cuerpo, que es la porción más grande, el istmo, que está más o menos a este nivel, que va a ser como un estrechamiento, como si fuera una cintura del útero, y finalmente el cuello uterino. Entonces veremos primero el fondo uterino. Este es el extremo superior del útero, que va a estar rodeado por las aperturas de las trompas uterinas que pues podemos ver en, en estos lados. Y se va a continuar en dirección inferior con el cuerpo. El cuerpo va a presentar dos caras, una cara anterior o vesical y otra posterior intestinal. La cara vesical va a estar orientada en dirección anteroinferior y se va a apoyar sobre la vejiga urinaria, mientras que la cara intestinal va a estar posterior-superiormente relacionada con el intestino, con interposición del peritoneo. En la porción superior del cuerpo del útero se van a encontrar los cuernos o astas uterinas, que son las que vemos aquí, en este caso el derecho y aquí el izquierdo. Estos también podemos ver aquí los bordes laterales izquierdo y derecho, que van a ser romos y son el sitio de fijación del ligamento ancho del útero. En su interior, como ya lo habíamos dicho, está la cavidad uterina, que tiene forma de un triángulo invertido y pues está cubierto por mucosa. Y también vamos a tener el istmo, que es esta parte que les decía que es como si fuera una cintura que tiene el útero, que va a medir aproximadamente 1 centímetro de longitud y va a estar ubicado entre el cuerpo y el cuello del útero.
En esta parte del útero vamos a encontrar el orificio interno anatómico, que es el sitio de transición entre la luz aplanada de la cavidad uterina y la luz redondeada del cuello del útero. Desde esta parte hacia el exterior, la mucosa no va a cambiar durante el ciclo menstrual. Y ya como la última parte del útero que tenemos es el cuello. El cuello uterino va a corresponder al tercio inferior del útero y va a medir aproximadamente entre 8 a 12 milímetros de largo y entre 2 a 2,5 centímetros de ancho. Va a tener una forma de un cono o un cilindro hueco. Este va a tener una porción supravaginal a este nivel y una porción vaginal. La porción supravaginal se vaya por encima de la vagina y va a estar fija dentro del tejido conectivo subperitoneal, mientras que la porción vaginal del cuello del útero es la porción que se proyecta hacia la vagina y está cubierta por epitelio vaginal. Además vamos a tener que se va a presentar el orificio externo del útero a este nivel, que es la apertura externa del conducto del cuello del útero. Y es importante que en el interior del conducto del cuello del útero se van a observar pliegues como palmeados, que son pliegues de la mucosa, y glándulas cervicales tubulares ramificadas dentro del epitelio simple de la mucosa. La pared del útero está compuesta de afuera hacia adentro por 3 capas. Algunos libros hablan de 4, por eso en la parte de abajo vemos que aquí hay otro cuadrito, pero las 3 principales son el perimetrio, el miometrio y el endometrio. El perimetrio es la capa más externa, es la serosa que está formada por el peritoneo, que solo va a cubrir una parte del útero. Y la subserosa está formada por el tejido conectivo que se halla por debajo del peritoneo, que está cubriendo el útero. El miometrio está formado por una pared muy gruesa de músculo liso que está constituida por 3 capas de las cuales ya hablaremos, pero esta es una capa muscular de entre 12 a 15 milímetros de músculo liso que se va a engrosar durante el embarazo. Y en tercer lugar tenemos el endometrio, que es una membrana mucosa que va a tapizar la cavidad uterina, eh, y se apoya directamente sobre el miometrio y a nivel del cuerpo está formado por glándulas tubulares simples revestidas por epitelio cilíndrico ciliado y rodeadas por estroma. Entonces aquí hay 2 cosas que quiero recalcar. Primero, el miometrio, como les dije, tiene 3 capas. Tiene una capa externa de fibras longitudinales, una capa media plexiforme en la que predominan las fibras circulares y en su porción más profunda también hay fibras longitudinales y vasos sanguíneos, y la capa interna es donde predominan las fibras longitudinales. A nivel del cuello, más o menos en este punto, vemos que las células musculares lisas del miometrio tienden a formar bandas circulares como vemos acá. Y en lo que respecta al endometrio tendremos 2 capas. Una capa funcional, que es la parte pues, que vemos acá superior. Esta es la capa que se va a disgregar en cada menstruación, mientras que la capa basal, que es esta, no va a presentar cambios funcionales. ¿Cómo está relacionado entonces el útero? Vemos aquí el útero, es esta estructura. Hacia anterior tenemos la vejiga y algunas asas del intestino delgado y la vagina. Hacia posterior tenemos el recto y aquí hay algo que se forma que es el fondo de saco rectouterino entre el útero y el recto, que es este espacio, y también tenemos uno entre el útero y entre la vejiga, que es este espacio que se ve como un poco más claro, un poco más pálido en la imagen. Hacia el lateral tenemos el ligamento ancho, el uréter, y los vasos uterinos. Hay 3 términos que son muy importantes, que son necesarios entender cuando hablamos del útero, que son la posición, la versión y la flexión. Cuando hablamos de la posición es la relación del útero con la pelvis, es decir, que nos preguntamos si está pélvico o no, y pues usualmente está pélvico. Luego tenemos la versión, que hablamos de la relación entre el eje longitudinal de la pelvis y el eje del útero. Entonces aquí decimos si el cuerpo del útero está hacia anterior o hacia posterior y se habla de anteversión o retroversión.
Y finalmente, cuando hablamos de la flexión, este es la relación del eje longitudinal del cuerpo del útero con el eje del cuello uterino. Y esta puede ser anteflexión o retroflexión. Usualmente cuando se examina a la paciente en un tacto vaginal se debe describir cómo está el útero y usualmente o generalmente está en ABF, que significa anteversoflexión. Esto quiere decir que el útero va a estar pélvico, va a estar en anteversión y además va a estar en anteflexión. En cuanto a la fijación o pues el sostén del útero, vemos que hay demasiados elementos trabajando aquí. Primero está el peritoneo, como vemos acá, la parte superior derecha, que va a recubrir las caras vesical e intestinal del cuerpo y la cara posterior del istmo. El peritoneo no recubre entonces los bordes laterales ni la cara anterior del cuello del útero y en realidad es como un método de sostén o de fijación, no es muy significativo, pero sí es importante. En segundo lugar tenemos a los ligamentos redondos, que son estas fibras verdes como hacia anterior que vemos acá. Estos se extienden desde el ángulo tubárico, van a atravesar el parametro y luego el conducto inguinal y van a terminar en el monte del pubis. Así van a fijar al útero a la pared abdominal anterior en este espacio. Luego tenemos el ligamento cardinal, que también son estas fibras verdes que podemos ver aquí, o ligamento cervical transverso también se le puede llamar. Este es un conjunto de fibras colágenas que están formadas por las porciones engrosadas del tejido conectivo del paracervix y van a unir firmemente el útero o van a unir el istmo del útero y el cuello a la pared lateral de la pelvis. También tenemos el ligamento útero-sacro, que son estas fibras azules que vemos acá, pero están hacia posterior. Este ligamento es una condensación del tejido conectivo que se extiende desde el istmo uterino hasta la cara anterior del sacro, pasando a los lados del fondo de saco recto uterino y por la cara lateral del recto. Y finalmente tenemos el ligamento pubocervical, que ya les mostraré en la siguiente imagen, y este se va a extender desde la cara posterior de la sínfisis del pubis hasta la pared lateral del cuello vesical y el cuello del útero. Y aquí es donde lo podemos ver al ligamento pubocervical. Vemos cómo se extiende desde la cara posterior de la sínfisis del pubis, va a abrazar de cierta forma el cuello vesical y el cuello del útero. Y también tenemos una mejor vista del ligamento útero-sacro, en el cual pues vemos cómo está relacionado aquí el sacro, va a pasar por el fondo del saco recto uterino y vemos cómo se dirige hacia el útero. En cuanto a la vascularización, el útero está irrigado principalmente por las arterias uterinas tanto derecha e izquierda y secundariamente por las arterias ováricas y la arteria del ligamento redondo. En cuanto a la arteria uterina, esta va a atravesar la base del ligamento ancho del útero y va a llegar al cuello y va a ascender de forma un poco tortuosa a lo largo del borde lateral del útero dentro del mesometrio del ligamento ancho y va a estar acompañado por las venas uterinas. La arteria uterina se relaciona en dirección superior con la arteria umbilical y en dirección inferior con la arteria vaginal y medialmente es cruzada por el uréter. Lo que les dije, esto es muy importante. En su recorrido va a dar diferentes ramas. Están las ramas helicinas, que tienen una forma espiralada, que van a terminar en el músculo uterino. Las ramas vaginales, que están conectadas con las arterias vaginales y rectales media e inferior. La rama ovárica, que va a transcurrir a lo largo del ligamento ovárico y a través del mesovario para llegar al ovario, formando esta anastomosis de la cual ya habíamos hablado. También tenemos la rama tuárica, que va a correr por el mesosalpinx para llegar hasta su sitio de anastomosis con la arteria ovárica. Y finalmente tenemos la arteria ácigos de la vagina, que es una anastomosis longitudinal e impar e inconstante sobre la cara anterior y posterior de la vagina. Cuando hablamos de la arteria ovárica, estas nacen de la porción abdominal de la aorta por debajo del origen de las arterias renales, van a descender en dirección inferolateral acompañadas por las venas ováricas y van a pasar por delante del urétero. Estas están ubicadas en el retroperitoneo, estando cubiertas hacia adelante por el peritoneo parietal posterior y se van a apoyar sobre la fosa iliolumbar.
Aquí vamos a tener dos ramas, las ramas tubáricas y las ramas ováricas principalmente. Las ramas tubáricas pues para las trompas uterinas principalmente y las ramas ováricas van a ingresar en el hilio ovárico. Cuando hablamos de el drenaje venoso del útero, este se realiza a través del plexo venoso uterino, que se encuentra principalmente a nivel de la raíz del ligamento ancho del útero, y desde allí la sangre venosa va a fluir de las venas uterinas derecha e izquierda, que terminan en las venas ilíacas internas derecha e izquierda respectivamente. Al hablar de la inervación, el útero solo va a recibir ramos del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Cuando hablamos del simpático, tenemos que va a depender de los plexos hipogástricos y pélvicos. Y en cuanto a las ramas parasimpáticas, tenemos que vienen de los nervios erigentes que ingresan en el plexo pélvico. Finalmente, todas estas ramas van a formar a nivel del parametrio el plexo útero-vaginal, que va a presentar numerosos ganglios, va a presentar diferentes ramas hacia el útero, la vagina, las trompas y el ovario, y además va a estar comunicado con el plexo hipogástrico interior a nivel del pliegue recto uterino. En cuanto a la relevancia clínica, y esto es muy importante, primero hablaremos de los miomas uterinos. Estos son tumores benignos que están originados en el músculo liso uterino. Además, este es el tumor uterino más frecuente entre los 35 y 55 años. Estos tumores son mesenquimatosos originados en el músculo y en realidad la correcta denominación debería ser leiomiomas o fibroleiomiomas cuando tienen un componente conectivo. Estos pues tienen una clasificación que es en realidad muy interesante que hablaremos en otras charlas, pero en relación a las estructuras que ya hemos hablado pueden ser de tres tipos. Intramurales cuando están dentro del miometrio, subserosos cuando superan la superficie del útero y submucosos cuando crecen hacia la cavidad uterina. Los síntomas de estos miomas en realidad van a depender del tamaño y el número de miomas que se presenten, pero podemos tener sangrado, dolor en hipogastrio y síntomas de compresión. Y en segundo lugar tenemos la endometriosis, que es una enfermedad caracterizada por la presencia de tejido endometrial fuera de los límites normales, y este puede ser intra o extraperitoneal. Estos focos endometriósicos pueden ubicarse o pueden asentarse en el ovario o las trompas, en la vagina o el ligamento redondo, en el intestino grueso o el apéndice incluso. Y el síntoma fundamental es el dolor pélvico que se relaciona de forma cíclica con la menstruación. Entonces vemos que la aparición clínica más importante o evidente es el dolor, pero cerca del 20% de las pacientes pueden ser asintomáticas. Y ahora continuaremos con la vagina, que es nuestro último elemento de los órganos internos. Este es un órgano que es un tubo fibromuscular que se extiende desde el cuello uterino hasta el vestíbulo. Esta es la porción más baja del tracto femenino y como ya lo hemos dicho, además de ser el órgano de la copulación, es la ruta de eliminación de las secreciones uterinas y pues la expulsión del feto. Como les dije, es un tubo o un cilindro fibromuscular como vemos acá, que se extiende desde el cuello uterino hasta el vestíbulo. Va a tener una extensión de 7 a 10 centímetros de largo y 2.5 a 3 centímetros de ancho. La superficie interna va a ser rugosa, como vemos aquí se van a formar estos pliegues longitudinales superiores e inferiores y se van a llamar columnas rugosas. Y aquí como vemos en el centro de la imagen tenemos la columna rugosa anterior. La vagina es un órgano que es muy distensible y pues va a ser necesaria tanto para la penetración para permitir el paso del feto. Esta va a estar en una posición que va a ser oblicua hacia abajo y hacia adelante. Además va a presentar 4 porciones, una anterior, que es la que estamos viendo que es más plana,
una posterior que no se ve en esta imagen por el corte, que va a ser más profunda, que se va a extender por detrás de la porción vaginal del cuello uterino para alcanzar el fondo de saco recto uterino. Y además va a tener dos porciones laterales que se conectan, que van a conectar las porciones anterior y posterior de la vagina entre sí. En la extremidad inferior de la vagina, como vemos aquí, vamos a encontrar al himen, que es un pliegue cutáneo que habitualmente se origina de la pared posterior de la vagina y va a cerrar parcialmente la entrada de la misma. La longitud de la vagina va a variar con la edad, pero en una mujer adulta puede ser de 8 centímetros aproximadamente y pues sus paredes van a cambiar de acuerdo con la edad. Aquí vemos lo que ya les dije, el cuello, los pliegues, la columna, el himen y pues ya estas son unas relaciones un poco más de órganos externos. El himen, como les venía diciendo, es un pliegue cutáneo que tiene la vagina. Este pues va a cerrar parcialmente la entrada de la vagina y como vemos aquí en estas imágenes puede tener diferentes formas. Aquí primero vemos el orificio externo de la uretra y este es el himen, este espacio. Puede tener un himen de características semilunares, un himen labiado, un himen anular o un himen cribiforme principalmente. Adicionalmente, la pared de la vagina va a estar conformada por tres capas. La capa muscular es una capa delgada que pues está formada por células musculares lisas que conforman una red junto a fibras colágenas y elásticas. La capa mucosa está compuesta por epitelio escamoso estratificado no queratinizado que va a ser rico en glucógeno y va a ser aglandular. Este va a presentar rugosidades vaginales, que son los pliegues transversales, y dos pliegues longitudinales en la pared vaginal, que son las columnas vaginales, que están apoyadas sobre los plexos venosos. Y finalmente tenemos la capa esponjosa. Esta está formada por los plexos venosos que se encuentran en el tejido conectivo que están por fuera de la capa muscular. En cuanto a dónde está ubicada la vagina o cuáles son las relaciones, aquí tenemos, este es el útero, esta es la vejiga y aquí tenemos el recto, así a grandes rasgos. Entonces tenemos que la vagina va a ser posterior a la vejiga y uretra y va a ser anterior al recto. Entonces, en la parte anterior de la vagina tenemos el fondo de la vejiga, que sería este espacio. Tenemos acá la vejiga, pero este es el fondo de la vejiga. Hacia posterior tenemos el recto junto con el fondo de saco recto uterino y el tabique recto vaginal. Tenemos también el músculo elevador del ano y el cuerpo perineal. Y hacia el lateral tendremos a los elevadores del ano, los transversos profundos y diferentes formaciones eréctiles y el parametrio. En cuanto al sostén de la vagina, se dice que hay tres elementos fundamentales, que son el tono uterino, la presión abdominal y los medios de fijación. En cuanto a los medios de fijación, la vagina se mantiene en su sitio gracias a las siguientes estructuras. Tenemos el arco tendinoso de la fascia pélvica o pelviana, como vemos aquí. También tenemos los ligamentos cardinales, que son estos dos que vemos aquí con estas flechas, y el ligamento útero-sacro a este nivel. También tenemos al músculo elevador del ano, al cuerpo perineal y a la fascia pubovesical, que vemos aquí más o menos. En esta imagen vemos cómo la vagina está en realidad envuelta o está encapsulada por muchos elementos. Aquí también vemos al músculo elevador del ano. Todas estas estructuras van a mantener a la vagina en su lugar, que sería esta estructura que vemos aquí. En cuanto a la vascularización de la vagina, esta va a depender de la irrigación arterial de la arteria vaginal y esta puede ser bien sea una rama de la arteria uterina o de la ilíaca interna. La porción superior de la vagina va a estar dada por las ramas vesicales y cervicales y la porción inferior va a estar dada por la arteria rectal media. En cuanto al drenaje venoso, va a depender del plexo formado por las venas vaginales de cada lado y estas se comunican con el útero, con la vejiga y con los plexos rectales.
y van a ser drenados por la arteria mediauterina, vaginal y rectal a la vena ilíaca interna con un trayecto únicamente pelviano. Aquí tenemos, en cuanto a la relevancia clínica, las fístulas urogenitales. Entonces, una fístula es una comunicación anómala entre dos órganos que puede ser entre sí o con el exterior. Cuando hablamos del aparato genital puede haber fístulas urogenitales, es decir, en relación con las vías urinarias, o fístulas enterogenitales en relación con el intestino. Entonces pueden ser uretrovaginales, vesicovaginales, vesicouterinas o ureterovaginales. Pueden ser causadas por algún tipo de trauma, por instrumentación quirúrgica, neoplasias, actínicas o inflamatorias. Y también aquí tenemos el tacto vaginal, que será un tema que revisaremos pronto en otras charlas. El tacto vaginal es la examinación de las estructuras, que puede ser unidigital o bidigital dependiendo de los casos, y también puede ser bimanual en casos específicos. En esta exploración se debe tener una adecuada lubricación de los dedos para realizar el examen, y lo que se va a hacer es que se va a recorrer primero toda la vagina, luego se identifica el cuello uterino y sus características y la movilización de las estructuras. Y finalmente hablaremos de las estructuras o los órganos que son externos, siendo la vulva y el perine como agentes de sostén y protección. La vulva va a contener y corresponder al conjunto de órganos de los genitales externos y el orificio uretral. Este se va a extender desde la pared abdominal de la sínfisis del pubis, aquí vemos el monte púbico, hasta el ano. Entonces es todo este espacio. Vamos a tener diferentes partes. Van a estar los labios mayores, como vemos aquí, los labios menores, aquí vemos el clítoris, la capucha del clítoris, ya hablaremos un poco más del clítoris. Aquí vemos todo este espacio del periné, pero ya hablaré más de esto. Y aquí en esta imagen de la derecha, que es un poco más grande, podemos ver también, esta es la capucha del clítoris, el clítoris en sí, los labios menores, que son estos, los labios mayores, la vagina y las glándulas vestibulares. Este es el orificio uretral. Entonces, las partes de la vulva, ¿cuáles son? El monte púbico, también llamado monte de Venus, que es este espacio que vemos aquí. Esto es una almohadilla de tejido conectivo graso que está cubierto por piel, también cubierto por vello, que va a estar por delante y encima de la sínfisis del pubis en dirección inferior a la pared interior del abdomen. Y esta es una saliente como redonda. Los labios mayores, que son estos espacios, son dos pliegues cutáneos que son largos de piel, que están sobre un depósito adiposo y fibroso que van a proporcionar protección al vestíbulo. Estos se van a extender desde el pubis hasta el periné más o menos, y se van a unir superiormente para formar la comisura anterior labial a este nivel e inferior. Y la cara lateral de los labios mayores va a estar pigmentada y cubierta por vello, y va a estar separada de los muslos por el surco genitofemoral. Además, la cara medial de los labios mayores va a estar en contacto con la cara medial del labio mayor opuesto, y entre estos se va a formar la hendidura vulvar. En cuanto a los labios menores, estos son unos pliegues cutáneos de piel delgada que no tienen ni tejido adiposo ni vello y contienen glándulas sebáceas. Estos están en dirección medial, como vemos aquí están los labios mayores, estamos medial hacia los labios, con respecto a los labios menores están medial, y están laterales al vestíbulo vaginal. Además, estos tienen un surco que separa los labios mayores y menores, y en sus extremos hay una división o una expansión inferior y superior. Hacia superior tendremos el clítoris o la capucha del clítoris, y hacia las expansiones inferiores tendremos el frenillo del clítoris.
Continuando con el vestíbulo, es un espacio entre las superficies mediales de los labios mayores y de los labios menores, perdón, y va a desembocar en la uretra, la vagina y las glándulas vestibulares mayores y menores. Si la vulva está cerrada, este es un espacio virtual, pero si está abierto va a tener una forma de embudo que en la parte superior tiene la abertura para la uretra, la vagina, las glándulas parauretrales y los conductos vestibulares. Aquí vemos que el orificio uretral externo, que es este, va a estar a cerca de 2 a 3 centímetros del clítoris, que está a este nivel. El bulbo vestibular está ubicado a nivel de la raíz de los labios mayores y está compuesto por tejido eréctil que va a corresponder a los cuerpos esponjosos del pene en el hombre. El clítoris está ubicado en el extremo anterior de los labios menores y va a ser el órgano eréctil de la mujer, que como les dije va a ser equivalente al pene del hombre, que va a estar en este punto. Ahora veremos una imagen un poco más detallada del clítoris. Aquí tenemos que pues este es un órgano eréctil y está formado por la unión de dos cuerpos cavernosos que son homólogos a los cuerpos cavernosos del hombre. Además va a tener unas prolongaciones que son los pilares del clítoris a cada lado de los cuerpos. Tendremos también un glande del clítoris que va a corresponder al extremo terminal y el cuerpo cavernoso del clítoris es la porción del cuerpo cavernoso que está dentro del cuerpo del clítoris. Además, estos cuerpos cavernosos van a estar en este punto, van a estar separados por un tabique que está incompleto, que es de tejido conectivo. Y el glande del clítoris en esta porción va a estar suspendido en la cara inferior de la sínfisis púbica mediante el ligamento suspensorio del clítoris. En cuanto a aquí olvidé hablar algo que son las glándulas vestibulares mayores y menores. Estas principalmente se van a encontrar en este nivel, son estos puntos que vemos aquí. Y en cuanto a la vascularización de la vulva, va a recibir ramas de las arterias pudendas internas y externas, derechas e izquierda, y el drenaje lo realizarán las venas que son homónimas. En cuanto a la inervación, está dada por el nervio pudendo, que es el que vemos a este nivel, que va a conducir la información sensitiva a través del nervio dorsal del clítoris y los nervios labiales posteriores. Esto es muy importante en relación al traumatismo vulvar, que es muy frecuente durante el trabajo de parto, en el cual se pueden presentar desgarros o lesiones de la vagina y el perineo. Esto tiene una clasificación específica según las estructuras que están comprometidas, pero les hablaré de los 4 grados. En primer grado, no hay compromiso de la fascia ni el músculo. En el segundo grado, tiene un compromiso de la fascia y el músculo sin afectar el esfínter anal. El de tercer grado tiene afectación de la piel, la mucosa, el cuerpo perineal y el esfínter anal. Y el de cuarto grado, que es el más severo, se va a extender la lesión a la mucosa rectal y se va a exponer la luz del recto totalmente. Esta última lesión de cuarto grado va a sangrar un montón y es necesario estar muy pendiente de esto. Y finalmente hablaremos del periné. Este está formado por los tejidos blandos que son inferiores al diafragma pélvico, que van a terminar con la piel, y es un área de bastante tejido adiposo, va a tener nervios, vasos, tejido eréctil y algunos músculos. Y es importante que su configuración varía según la posición. Al momento de estudiarlo debemos pensar en la paciente en decúbito dorsal o litotomía, y vamos a tener de esta forma que el perineo va a tener una forma romboidal o de diamante, que va a ser como vemos en esta imagen que está aquí delimitada por la línea verde. Este va a corresponder al espacio delimitado por la sínfisis del pubis en dirección anterior, las ramas isquiopubianas, con las tuberosidades isquiáticas a ambos lados, como vemos acá, el coxis y con los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso en dirección posterior, como vemos aquí. Es importante que
el perine está dividido por una línea transversal, que es esta rosada que vemos acá, y va a formar dos triángulos. Vamos a tener primero un triángulo y otro triángulo aquí. El triángulo morado va a ser el triángulo urogenital y el de abajo va a ser el triángulo anal. Entonces aquí es muy importante hablar de los músculos del perine. En cuanto a los músculos del triángulo anal, que era el azul que veíamos, vamos a tener al músculo del esfínter externo. Este va a ser un anillo alrededor del canal anal, que es el que vemos acá, y va a tener tres porciones, una porción subcutánea, una porción superficial y una porción profunda. Este músculo se va a encargar de la constricción del conducto anal, va a ser además un mecanismo de sostén y va a ayudar a la retención de la defecación. Y ya hablaremos ahora de los músculos del triángulo urogenital. En este hay dos tipos, los músculos del espacio perineal superficial y los músculos del espacio perineal profundo. Cuando hablamos de los músculos del espacio perineal superficial, tenemos tres. El músculo transverso superficial del perine, que es este que vemos aquí a cada lado. El músculo isquiocavernoso, que es este que vemos aquí como limitando, y finalmente el músculo bulboesponjoso, que es este. Entonces, el músculo transverso superficial del perine va a ayudar o va a ser un elemento de sostén y fijación del cuerpo perineal. El músculo isquiocavernoso va a mantener la erección del clítoris por diferentes compresiones del flujo. Y el músculo bulboesponjoso va a ayudar al vaciado de las glándulas vestibulares mayores y también va a ayudar a realizar la compresión de la sangre en el bulbo hacia adelante, manteniendo la erección. En cuanto a los músculos del espacio perineal profundo, tendremos cuatro elementos. Primero está el músculo transverso profundo del perine, que es el que vemos aquí en la parte inferior de la imagen. El esfínter externo de la uretra, que aquí está rodeando la uretra. El compresor de la uretra y finalmente el esfínter uretrovaginal. Entonces, el músculo transverso profundo también va a ser de sostén y fijación del cuerpo perineal y el esfínter externo de la uretra va a ser la compresión de la uretra para mantener la continencia urinaria en la mujer. Y finalmente, aquí vemos los planos del perine desde la superficie hasta la profundidad. Tenemos la piel, el panículo adiposo, la capa membranosa del tejido subcutáneo o fascia de Coles, la bolsa subcutánea del perine, que es este espacio que vemos aquí, la fascia perineal, el espacio perineal superficial, como vemos aquí, la membrana perineal, que es aquí esta porción gris, el espacio perineal profundo, estando acá, la fosa isquianal, que en ella se encuentra el cuerpo adiposo de la fosa y el conducto pudendo, y finalmente tendremos el diafragma pélvico, como vemos aquí. Y en cuanto a la relevancia clínica, tenemos la episiotomía, que es la incisión de la vulva, y también en la clínica se va a utilizar de una forma como si fueran sinónimos con la perineotomía, que es la incisión del perine, pero para algo práctico se utiliza el mismo término episiotomía. Hay diferentes tipos de realizarla, puede ser media, y esta es la reparación quirúrgica más fácil con una buena recuperación, o una episiotomía medio lateral en la cual el dolor postoperatorio es más frecuente y hay una mayor pérdida de sangre. Sin embargo, se debe seleccionar puntualmente e independientemente del caso de cada paciente. No digo que la media sea mejor o la medio lateral sea peor, pero se debe especificar con cada paciente. Y finalmente vemos los ejercicios de Kegel, que son unos ejercicios de contracción del músculo pubococcígeo, que son útiles para fortalecer los músculos pélvicos. Estos ejercicios ayudan a prevenir el prolapso genital, también evitar la incontinencia urinaria y facilitar el parto. Y eso sería todo lo que íbamos a revisar el día de hoy. Muchas gracias a todos por asistir a la charla de anatomía del aparato reproductor, algunos aspectos a resaltar.
Gracias.